Días, bienvenidos a la mesa sobre la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en la Nueva Normalidad. Son las 9:28 en México, las 12:29 ahora en Uruguay. Vamos a esperar un par de minutos para dar oportunidad a otros personas que van a atender el panel. Pero respetar básicamente los que ya están con nosotros. Bienvenidos y iniciamos en un par de minutos, si les parece. Muy bien, son las 12:31 en Uruguay. Voy a ser moderadora de este panel, supliendo en esta ocasión al doctor Ernesto Márquez de la SOMEDICIT. Yo soy Derly González, también socia de la SOMEDICIT, entre otras cosas. Voy a tener el gusto de presentarles a tres magníficos panelistas. El procedimiento para este panel va a ser aproximadamente 10 minutos de la presentación de cada uno de ellos, para que sean total unos 30 minutos, y la segunda parte, los 30 minutos finales, serán para sus preguntas y respuestas o comentarios. Como les comenté ya, este es el panel La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en la Nueva Normalidad. Nuestro primer panelista es Rodrigo Arante Reis, de Brasil. Él es profesor asociado de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, formado en biología, con maestría y doctorado en el área de bioquímica. Desarrolla actividades de divulgación y popularización de la ciencia desde 2006. Es coordinador del programa del Laboratorio Móvil de Educación Científica de la Universidad Federal de Paraná, coordinador de actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología desde 2008, y actualmente desempeña sus funciones de coordinador del Comité Asesor de Divulgación Científica del Consejo Nacional de Investigación de Brasil. Es vicepresidente de la Asociación Brasileña de Centros y Museos de Ciencia y es prorector de la Extensión y Cultura de la Universidad Federal de Paraná. Adelante, Rodrigo. Muito obrigado, Derly. Gostaria de cumprimentar a todos. Vou pedir desculpa para falar em português, mas vou falar devagar. Espero que a gente consigamos todos nos entender. Vou compartilhar a apresentação. Todos conseguem ver? Então, a proposta hoje é falar um pouco sobre a política pública na área de divulgação científica no Brasil e fazer um recorte sobre como isso atua na nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil.
né? Então, acho que a primeira pergunta, que eu nem sei se cabe tanto numa audiência como essa, é por que um país investe em divulgação científica, né? Por que a gente precisa de uma política na área de divulgação e popularização da ciência? Tem uma série de estratégias e razões para a liderança tecnológica, a atração de jovens para as carreiras científicas, uma melhoria na educação científica, nos dados do PISA ou na cultura científica, mas a política e a ação da política da divulgação científica no Brasil, ela é provocada por duas razões principais, que uma delas é a redução das desigualdades e a divulgação da ciência como uma estratégia de inclusão social. Isso inicia no Brasil, né, essa política ainda não formalizada no Brasil, ela começa ali a partir de 2004, com a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, e a criação do Departamento de Divulgação e Popularização da Ciência, né, dentro dessa secretaria. Esse departamento que foi por muitos anos coordenado pelo professor Ildeu Moreira, né, que foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E como primeira ação, né, uma estratégica que a gente tem dessa política, do início dessa política de divulgação científica no Brasil, a gente tem a criação da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ano de 2004. A consolidação das discussões sobre a política de divulgação científica no Brasil, elas avançam a partir dos anos, e no ano de 2009, 2010, a gente tem a Conferência de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, que fazem as recomendações importantes para o fortalecimento da área da divulgação científica no Brasil como um todo. E isso fica expresso na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, no período ali de 2012 e 2015. Esse é um ano de grande crescimento, de um importante crescimento da área de ciência no Brasil como um todo, mas especificamente na área de divulgação científica, onde a gente tem um inteiro objetivo da nossa estratégia nacional é promover a melhoria da educação científica, a apropriação social desse conhecimento. E entre as estratégias, uma das estratégias apresentadas é a própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, para atender a esse objetivo de popularização da ciência no Brasil. Então, essa estratégia nacional que inicia e começa a delinear editais e recursos para as ações de divulgação e popularização de ciência no Brasil. Entretanto, a partir de 2016, a gente sabe que teve uma mudança no encaminhamento do governo do Brasil, né? A presidenta Dilma sai da presidência, Michel Temer, e no período de 2016 a 2022 a gente tem uma nova estratégia de divulgação científica. Essa nova estratégia, a área da divulgação e popularização da ciência, ela perde status, ela perde hierarquia, né? Ela é rebaixada, onde ela nem aparece mais como um objetivo, uma estratégica para o desenvolvimento das ações. Isso tem impacto, depois eu vou mostrar para vocês, até nos recursos e perfil das ações que a gente desenvolve no Brasil na área da divulgação científica. Porém, né, mesmo com esse cenário, e uma equipe de pesquisadores e do campo da área da divulgação científica vem se consolidando no Brasil desde 2004, e em 2018 é publicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia um plano de ação para a popularização da ciência e tecnologia, onde a gente tem 4 eixos principais. E um desses eixos são os eventos de popularização da ciência e tecnologia, com o principal evento que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, aqui eu vou colocar, ilustro para vocês todos os cartazes das 18 edições da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que ocorreram no Brasil, desde 2004 até o último, que é o ali do canto inferior direito, esse o de 2021. Né? Então, todos os anos ele vem ocorrendo de maneira ininterrupta. E nesses últimos 3 anos, o conceito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ele vem sendo ampliado, né? Esse período coincide com esse novo governo que a gente tem no governo federal, então ele deixa de ser tratado somente como Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, concentrando as ações, e aí ali eu coloco o destaque nos cartazes dos anos de
19, 20 e 21, né, que ele é entendido como o mês nacional da ciência e tecnologia. Isso até dificulta um pouco na descaracterização da semana, que já vinha se consolidando, mas ainda a gente mantém. Outro motivo para isso, presente também, é porque os financiamentos para a semana no Brasil, para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, qual órgão de fomento que é o CNPq, ele muitas vezes atrasa a gente conseguir a disponibilização do recurso, o recurso chegando muito em cima do evento, ou até nesse ano, por exemplo, após o período do evento, no ano de 2021, após o período do evento. Uma das estratégias foi ampliar o período de atividades, de registro de atividades que vão ser incluídas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Trago para vocês o cartaz ali da chamada da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano no Brasil, onde a gente tem uma estratégia de fomento de projetos por estados ou por unidades da federação, sendo que para os estados mais populosos a gente chega a ter 2 ou 3 projetos grandes, que são os projetos estaduais, e nesse ano a gente tem uma redução importante de recursos para o financiamento disso. Até 2020 eram R$100 mil por projetos, no ano a gente está com apenas R$60 mil por projetos, e para projetos municipais envolvendo aí 2 ou 3 municípios, dependendo do estado da federação, a gente tem 2 até 6 projetos por estado. Projetos estaduais, a gente tem um número mínimo de municípios para serem atendidos, que variam aí de 10 a 20 municípios, dependendo do tamanho da população do estado. E os projetos municipais, 2 municípios pelo menos. Outra questão que a gente observa é esse atraso que vem acontecendo, né, na liberação dos recursos, que muitas vezes são disponibilizados após a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Trago um pouquinho uma visão que é triste na área da divulgação científica no Brasil, que é a queda de investimentos em editais relacionados à área de popularização e divulgação da ciência. Né? Então, a gente tem aí o edital da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está em cinza. Esse ano, no ano de 2021, a gente teve uma queda significativa, saindo de 5 milhões para 3,5 milhões de reais. E outros editais importantes que a gente tinha no Brasil, como editais para a área de divulgação científica gerais ou para centros e museus de ciência, inclusive a ser descontinuados no país. Entre as atividades previstas ou que fazem parte das ações de divulgação científica estão exposições, eventos, projetos de ciência móvel, abertura dos espaços e institutos de pesquisa, ciclos de palestras, teatro, mostra de vídeo e feiras e mostras científicas. Então, essas são as ações apoiadas pelos editais que a gente tem da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aqui eu trago um número para vocês, talvez, do impacto que a gente tem da diminuição de recursos. Eu acho que o ano de 2020 é um ano atípico, porque a gente teve a pandemia. Então, o número em cinza, a gente tem o número de instituições, em azul, atividades, e aí em laranja, que eu acho que é o dado para a gente, é o número de municípios onde a gente tem desenvolvimento de atividades de ciência e tecnologia. Então, a gente vem, o número de municípios ele vinha crescendo de uma maneira constante e consolidada, e nos anos de 2019 e 2020 a gente teve uma queda, isso coincide com a diminuição de recursos para a área da divulgação científica, e 2020 especificamente o impacto da pandemia, onde uma série de propostas e atividades tinham sido desenvolvidas, propostas como presenciais, e tiveram que se adequar para o ambiente virtual. Com relação Rodrigo, a isso... te queda um minuto? Obrigado, Deli. Com relação ao ano de 2020, eu coloco até o destaque de uma apresentação que está sendo desenvolvida aqui no Congresso da Rede Pop, até pela equipe do próprio CNPq, onde eles fazem uma análise do impacto disso. Então, como pontos negativos da pandemia, a gente teve um forte impacto no perfil das atividades desenvolvidas, então diminuiu a diversidade de atividades que foram desenvolvidas, elas ficaram muito concentradas em palestras, mesas redondas, lives, tours, visitas virtuais em museus. Além disso, o número de pessoas que comparece, a gente tem um cenário no Brasil que eu acho que não é diferente do restante da América Latina, que é uma desigualdade no acesso à internet, às redes e aos equipamentos. Então, isso foi um impacto muito complicado. E chegamos a ter, inclusive, adoecimento e falecimento de coordenadores proponentes das ações.
Como ponto positivo, a gente tem uma ampliação desse público nos eventos online, e aumentou a diversidade. Antes a gente tinha um público grande nas escolas, isso aumenta a diversidade. E a facilidade de intercâmbios, como o próprio evento que a gente tem. Nós estamos falando do Uruguai, Costa Rica, México e Brasil, né? Eu acho que a pandemia traz essa facilidade para nós. Trago os dados do ano de 2021, né? Esse está no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos ainda com 309 municípios com atividades e somente 160 atividades cadastradas, né, até o momento. Isso ainda está em preenchimento e a gente vai aguardar os dados para ver o impacto da continuidade da pandemia e da diminuição de recursos para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nesse ano. Como considerações finais, eu acho que eu gostaria de colocar aqui, não preciso apresentar que a área da divulgação científica ela é estratégica para o país, e a carência de editais, a gente vive um momento de carência de editais de fomento e fontes de financiamento para a área da divulgação científica no Brasil, sendo que o edital da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o principal edital que a gente tem para as pessoas e para os pesquisadores que atuam na área de divulgação científica, inclusive para museus, ciência móvel, todos eles acessam o edital da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Apesar de uma dificuldade que a gente está tendo aí, da dificuldade de liberação de recursos, demora e registro das atividades, até com uma descaracterização como o mês da ciência, eu entendo que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Brasil ela é muito forte e já se consolidou, principalmente junto aos divulgadores e instituições científicas da área de popularização no Brasil. Então, a gente espera que possa vir a ter o reconhecimento e a valorização que merece aí nos próximos anos no país. Eu agradeço muito o convite, uma honra participar do Congresso da Rede Pop, estou à disposição aí para o debate. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Esperamos que al final las preguntas y respuestas den mucho más de qué hablar sobre el tema. A continuación tenemos a Noemí Coto. Ella representa a Costa Rica. Es periodista, licenciada en Comunicación de Mercadeo. Durante los últimos 7 años ha estado ligada al sector ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, desarrollando tareas de comunicación estratégica, así como elaboración y ejecución de política pública para el sector. Actualmente es funcionaria de la Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones y miembro de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Seguridad en Línea de Costa Rica. Adelante, Noemí. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para compartir en este panel de lujo. Quiero destacar una cosa, y es que mi especialidad, yo no soy una científica, ¿verdad?, de profesión. Mi especialidad es la comunicación, y todos los aportes que me gustaría compartir con ustedes y las visiones son justamente desde la otra parte de la divulgación científica, que es la parte o el componente de la comunicación. Voy a compartirles mi pantalla para poder hacer brevemente una presentación. Vamos a ver. Ahí sí pueden verla, ¿verdad? Sí. Bien. Quiero empezar contándoles que en el caso nuestro, en Costa Rica no celebramos una semana de la ciencia ni un día de la ciencia, sino tenemos un mes. Para los que estar así bien enterados, bueno, Costa Rica es un país de América Central, somos un país bien pequeñito, apenas tenemos 51.100 kilómetros y poco más de 5 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces somos una nación pequeña. Nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones, bueno, es un sistema que ya está establecido. El año pasado conmemoramos 30 aniversario de la creación de este sistema y alberga a todas las instituciones que tienen que ver o aportan en el país con los temas de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones. Esto incluye, bueno, el Ministerio como tal, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica,
todas las universidades públicas. Costa Rica tiene un sistema de 5 universidades públicas, ¿verdad? Una de ellas con un énfasis especial en la tecnología, el cual es el Instituto Tecnológico, y otra serie de organizaciones e instituciones que le aportan también a toda el área científica, de desarrollo científico y tecnológico de Costa Rica. Estamos regidos por un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos también paralelamente un Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y durante los próximos 6 años estamos regidos también por una estrategia de transformación digital. Entonces, justamente, a pesar de que la pandemia nos cayó encima con todo este proceso de digitalización, ya el país había empezado a dar sus primeros pasos en estas áreas. Justamente les comento también que estas políticas están en este momento en proceso de reformulación, porque ya este año llegamos al límite de las políticas, y este tema de la divulgación científica, de la generación de vocaciones científicas a partir de la divulgación en edades tempranas, ha sido un tema que está siendo valorado e incorporado en estas nuevas políticas. Como les comentaba al inicio, en Costa Rica tenemos un mes de la ciencia y la tecnología, y ese mes es el mes de agosto. Y se celebra así porque fue en agosto cuando se creó formalmente el ministerio, o la estructura de lo que dio pie al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Y esto se hizo desde el año 1983 a través de un decreto ejecutivo. En el año 2009 ya se promulgó una ley. Costa Rica tiene una ley específica de la divulgación científica, el desarrollo científico y tecnológico, ¿verdad? Y en este mes ya está bastante consolidado. Lo que se utiliza es entonces programar una serie de actividades para divulgar lo que se hace en estas ramas, ¿verdad?, de la tecnología y la ciencia, no solo del MISIT como ente rector, sino también de todas las instituciones que conforman este sistema. Entonces vemos que es un mes donde las universidades, el sistema educativo, a través del Ministerio de Educación Pública, ese tema de la ciencia y la tecnología está entonces en la agenda durante todo ese mes. El objetivo de ese mes es siempre, por supuesto, acercar más o con más fuerza el conocimiento científico tecnológico a toda la población, con actividades gratuitas dirigidas a la comunidad. Y entonces, ¿qué es lo que usualmente hacíamos? Bueno, durante este mes intentamos programar las actividades de ciencia y tecnología del país que son más importantes. Entre ellas, el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología Clodomiro Picado, que se entrega una vez al año con especialidad en ciencia y otro en tecnología. Realizamos ferias de ciencia en todas las regiones del país, con especial énfasis en las que están más alejadas del casco central. Es la fecha en agosto donde se realiza la Feria Nacional de Ciencias, ¿verdad?, que se gestiona en los centros educativos a través del Ministerio de Educación Pública, con la colaboración muy cercana de las universidades públicas, especialmente de la Universidad de Costa Rica, y en la que participan. Es un proceso que inicia más o menos desde abril de cada año en las escuelas y colegios, y se van realizando distintas eliminatorias, presentaciones, para que en agosto se efectúe ya el cierre o la gran competencia nacional, que antes de la pandemia era un evento súper grande de 2 días en alguna de las universidades. Este mes se aprovecha también para realizar campamentos de ciencia, en donde se invita a chicos y chicas de secundaria a que se inscriban y participen. Cada 2 años, en asocio con la Academia Nacional de Ciencia de Costa Rica, entregamos el galardón de la científica destacada. Entonces, básicamente, estas son como las actividades estrella que nosotros programamos en ese mes, y aunado a eso se van dando una serie de actividades asociadas, digamos, de todo el resto de organizaciones. ¿Qué pasó en el 2020? Bueno, vino el COVID, llegó la pandemia y con ello las restricciones. Esas son 3 fotografías muy características de lugares de nuestra capital, San José, al igual que todas las capitales del mundo, desoladas, ¿verdad?, durante el año 2020. Y unos efectos a nivel general de economía, educación, cultura, ¿verdad?, que nos afectaron realmente a todas las áreas. Entonces ahí les quiero mostrar 3 ejemplos específicos. Dice: los niños que olvidaron leer y escribir durante la pandemia del COVID. Entonces tuvimos un impacto negativo específico en todas las áreas de educación. El tema económico que se ve ahí visibilizado, e incluso, por ejemplo, en Costa Rica, la parte de entretenimiento y de cultura fue una de las más golpeadas, porque
tal vez eran áreas que no estaban tan empoderadas de herramientas o sistemas digitales para continuar. Ese confinamiento, entonces, por lo menos a nosotros como país, nos obligó a replantear las actividades que estábamos realizando y nos generó nuevos retos y oportunidades para mantener y no paralizar esas actividades de divulgación científica y tecnológica, y también pensar en que de una cuestión negativa podría salir una oportunidad, ¿verdad? Intentar, por esa situación que teníamos a la gente cautiva, con mucha necesidad de información a través de los medios, pues justamente ampliar el alcance de las actividades que estábamos realizando. Y algo muy importante, y era intentar vencer la brecha digital que suponía el uso de Internet en las comunidades más vulnerables del país. Costa Rica tiene unos indicadores a nivel latinoamericano de acceso a las tecnologías digitales, digamos que un poco altas, y estábamos muy confiados en eso. Pero la pandemia nos demostró que una cosa es tener un celular con acceso a Internet, con datos limitados, a tener que conectarme a lecciones por ahí, a tener que trabajar con esos datos, ¿verdad? Entonces, realmente esta situación nos abrió los ojos de que no basta solo con tener el acceso del Internet, por ejemplo, en todo el territorio, el cual en el caso de Costa Rica es alto, sino que las herramientas sean adecuadas y que las destrezas de las personas también sean adecuadas. Y eso creo que fue un fenómeno que nos pasó igual a todos los países, especialmente en el tema de educación, ¿verdad? Donde tuvimos que migrar a las plataformas educativas digitales también, y no todos los educadores ni todos los estudiantes estaban listos para eso. Bueno, entonces llegó la pandemia y llegó agosto del 2020 y tuvimos el gran reto de convertir todas las actividades que realizábamos en actividades virtuales. Y pues hicimos lo que la mayoría de nosotros hicimos, ¿verdad? Este 2020 nosotros le llamamos el año de los webinars, porque entonces todas las actividades que teníamos concentradas las convertimos en webinar dirigidos a distintas áreas del conocimiento y también a distintos públicos para poder desarrollar esa agenda que usualmente teníamos sin que se interrumpiera. Se atrasó un poquito las postulaciones de los premios de ciencia y tecnología. Esta vez no lo pudimos entregar en agosto, sino que arrancamos la divulgación en agosto y preparamos toda una serie de actividades justamente para, con el énfasis en ese año, ya teníamos más de 6 meses de estar en temas de la pandemia, ¿verdad? Entonces era justamente el rol que las herramientas digitales y la ciencia y la tecnología estaba teniendo en la atención de esa crisis sanitaria. Entonces, como les cuento, mantuvimos la convocatoria. Perfecto. Continuamos la convocatoria, las convocatorias de los premios y realizamos distintos webinars dirigidos a distintas áreas de la comunicación y distintas poblaciones. En el 2021 ya le llamamos el mes de la ciencia de la nueva normalidad. Y entonces aquí ya con un poquito más de técnica y conocimiento preparamos otros temas e intentamos llevar hacia plataformas digitales temas que usualmente no encontrábamos ahí. Entonces dimos talleres enfocados a jóvenes, a personas adultas, sobre estos temas que ustedes pueden ver acá: principios de aerodinámica, inteligencia artificial, iniciativas estudiantiles. Integramos el trabajo de los estudiantes de universidades que estaban en sus casas también, para que ellos pudieran facilitar talleres y formar parte, digamos, de este equipo de gente que estaba trabajando en temas de divulgación. Destaco 2 prácticas que nos parecieron, no fueron desarrolladas por el MISIT como tal, sino por otros entes, pero que nos parecieron muy lindas. Por ejemplo, el periódico de mayor circulación en el país, La Nación, abrió una sección de Pregúntele al científico. Entonces las personas por redes sociales mandaban su pregunta y un científico especializado en un área específica les respondía. Y además la Academia Nacional de Ciencias hizo un esfuerzo lindísimo también de publicar un libro de colorear donde se estaba destacando el papel de las mujeres científicas en la historia de Costa Rica. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes para nosotros de estos 2 años de realizar de forma remota la celebración del mes de la ciencia? En momentos de pandemia, la ciencia y la tecnología cobró especial importancia en la cotidianidad, y esto generó espacios en la agenda de los medios y los programas tradicionales. Sin embargo, no toda la comunicación que se hacía era una buena comunicación. Entonces ahí había que prestar mucha atención y estructurar una atención más especializada con ellos.
El otro gran aprendizaje es que no todos y todas están en línea. Y entonces el reto en esta nueva normalidad es seguir llevando esas actividades de divulgación científica hacia las poblaciones que probablemente son las que más necesiten de esas acciones de divulgación científica. Aprendimos también que uniendo esfuerzos impactamos más. El MISIT como ente rector quizá no tiene técnicamente toda la capacidad de desarrollo de herramientas lindísimas de divulgación, pero otras instancias en el país sí. Entonces la idea fue justamente cubrir con una gran sombrilla como país todas esas acciones para potencializarlas. Otro de los grandes aprendizajes es que mantener la divulgación en espacios que tengan mayor audiencia, en medios masivos de comunicación, en medios y plataformas mediadas por Internet, pero también no hay que dejar de paso los que son enfocados en comunidades presenciales, obviamente acatando todos los protocolos. Y finalmente descubrimos que tenemos que trabajar más en formar y actualizar a los divulgadores en comunicación, en educación, en el uso de las TICs, para que realmente sean herramientas que nos ayuden a ampliar los alcances de las actividades que estamos haciendo y que logramos cumplir pues, los objetivos que están previstos. Básicamente esta es la revisión rapidísima que quería compartir con ustedes acerca de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noemí. Y ya que comentaste sobre la cuestión de las preguntas, les recuerdo a nuestros participantes que pueden enviar las suyas a través de la sesión en el menú de Q y A, que quiere decir preguntas y respuestas. Vayan pensándolas, porque a continuación tenemos a nuestro último panelista, Gustavo Riestra, representante del país anfitrión. Gracias por ser parte de este panel. Uruguay nos presenta, Gustavo nos presenta por parte de Uruguay nos comparte su presentación. Él es coordinador nacional del programa Cultura Científica de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y es responsable del área de educación de ciencias en el Museo de Historia Natural de la Dirección General de Educación Secundaria. Es diplomado como agente en cultura científica en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dicta instancias de capacitación en Chile, Argentina, Colombia, México, Panamá, España y Estados Unidos en metodologías activas de la educación. Es asesor del Instituto de las Américas en Estados Unidos en el área de STEAM. Les recuerdo que STEM es en inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. STEAM agrega la A de arte. Gracias, Gustavo. Bienvenido. No tienes tu micrófono puesto. Hola. Estaba embalado sí. en empezar después de esta presentación de Derly. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. La verdad que para nosotros es un gusto estar en este evento tan importante que reúne a tantos especialistas de todo el mundo que organiza la Red POP, y más que agradecidos como comisión organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay de habernos participado para estar en esta instancia con estos destacados panelistas intercambiando sobre nuestras experiencias. Antes que nada, comentarles a ustedes que en el 2006 se inicia esta iniciativa de la Semana en Uruguay. No obstante, desde el 2002 comenzaron varios movimientos desde el propio gobierno y también apoyado por la sociedad civil, los cuales propician el acercamiento y la movilidad del conocimiento científico, tecnológico e innovación entre los distintos integrantes de la población. Esta idea, que comienza en el 2002 a través del Parlamento uruguayo, vuelvo a repetir, con unas decenas de pocos investigadores, luego tiene una fortaleza que se va nutriendo a lo largo de esos años, donde la sociedad civil comienza también a incorporarse activamente en la búsqueda de espacios que justamente trabajen sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. En el año 2006 se crea entonces esta semana, vamos ya por la 16ª edición, y de alguna manera
necesito nombrar a todos los integrantes que estamos representando en esta organización. El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Educación y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Universidad de la República, a través de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química y la Facultad de Ingeniería, la Administración Nacional de Educación Pública, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Espacio Ciencia LATU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, la Asociación Civil Ciencia Viva, Instituto Pasteur de Montevideo, Plan Ceibal y el Museo de Historia Natural Dr. Carlos Torre de la Llosa. Es importante tener en cuenta que esta semana, si se sostiene, es gracias a que estas instituciones están activamente comprometidas en impulsar esta semana a lo largo y ancho de nuestro país. Que lo podemos dividir en dos fases. Una fase A, que fue la fase presencial, 100% presencial, un evento que tiene como característica esencial el arraigo en territorio. En Uruguay existe un evento también importante que es el Día del Patrimonio, cuya fortaleza es la capital nacional, Montevideo. Sin embargo, la Semana de la Ciencia y la Tecnología ha concitado y ha impactado de tal manera que el país entero, el interior sobre todo, y pequeñas zonas rurales, se han apropiado de este evento, llevándolo adelante a través de sus planificaciones anuales, donde está incluido la Semana de la Ciencia y la Tecnología como una actividad que se realiza regularmente en distintas entidades. Es así que el año que tuvimos más participación fueron 187 localidades de todo el país. Un país pequeño como es Uruguay, para aquellos que lo conocen, con apenas un poquito más de 3 millones de habitantes, donde tenemos 19 departamentos, tener 187 localidades representadas con distintas instancias vinculadas a eventos de ciencia, tecnología e innovación en el marco de la semana, nos hizo repensar en una primera instancia esa semana que quedaba corta. Y empezó, como algunos de los colegas que me precedieron en la palabra, a extenderse en el tiempo, hasta llegar prácticamente a los 2-3 meses. Algo bien interesante, pero que entendíamos que era necesario en virtud de la demanda que la sociedad estaba teniendo de las distintas temáticas vinculadas a estas áreas del conocimiento. En este contexto es que los investigadores, los innovadores, los emprendedores, docentes de nuestro país se registraban anualmente en una página web y luego los conectábamos con instituciones que pedían por las temáticas que ellos ofrecían, que fueran a esas instituciones a dar charlas, talleres, hacían salidas de campo, etc. La forma en que se presentaban eran muy variadas. Y teníamos también, conjunto con esto, las jornadas de puertas abiertas, promovidas desde empresas, desde distintas entidades, que abrían sus puertas para que la comunidad visitara los procesos en ciencia y tecnología que allí se llevaban adelante. Es así que muchas comunidades vieron por primera vez la oportunidad de acceder a empresas tradicionales en muchos lugares que no sabían qué es lo que estaba pasando. Fue bien interesante también porque muchos hijos, hijas, familias pudieron ver qué hacían sus padres, sus madres en esas empresas que estaban cerradas para la comunidad. Eso lo permitió la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay, algo que valoramos muchísimo. Más recientemente, la pandemia nos hizo entrar en un camino diferente, un camino en el cual la presencialidad, sobre todo en el primer año, prácticamente estaba prohibida y había que apelar a otras estrategias. También nos agarró como equipo organizador, bastante desprevenidos, porque nuestra semana, a diferencia de los colegas, se hace en mayo, a principio de año, y esto saltó a mitad de marzo. Poco tiempo tuvimos para reflexionar, recapacitar, pero el grupo estuvo unido y dijo, ciencia, Semana de la Ciencia va a haber, más allá del COVID. Y es así que nos tiramos al agua con una primera página web muy incipiente que intentaba acercarse a la comunidad. Afortunadamente, los 14 años anteriores de historia y de presencia en el arraigo del terruño uruguayo permitió que la semana siguiera estando presente. Los investigadores se sumaron a las propuestas, también muchos de ellos teniendo que ayornarse a las nuevas tecnologías para las cuales no estábamos preparados.
Es así que se ofrecieron una serie de charlas, de talleres, se intentaron hacer actividades interactivas también de distinto orden para distintos públicos. La Semana de la Ciencia en Uruguay va desde chicos de 2 años de edad hasta adultos sin límite de edad, que de alguna manera reclaman distintas temáticas que les son de interés a esas comunidades. Entonces, este año también de pandemia, pero donde la presencialidad fue posible, y con la incorporación del Plan Ceibal, un plan, como ustedes conocerán, a nivel de América Latina, que impulsa una computadora por niño, nos ha permitido también llegar de una manera más sencilla, más fácil, a las distintas comunidades que nosotros teníamos que estar sirviendo. Esa estrategia que teníamos en la presencialidad, ya ahora llevarla a nivel virtual. Obviamente que si hablamos de números, los números decrecieron, sin lugar a dudas, pero no es menor saber que más de un centenar de localidades siguen activamente participando de actividades de Semanas de la Ciencia y la Tecnología, ya sea porque desde esta comisión organizadora las están propiciando o porque esas mismas instituciones lo tienen tan instaurado que son capaces de llevar adelante, más allá de esta comisión organizadora, eventos en sus sedes educativas, sociales, deportivas, entre otras. Por eso, esta comisión también este año comenzó a fortalecer el acercamiento a través de otras estrategias que también comenzaron el año pasado, como por ejemplo TikTok u otras redes sociales que hicieron el acercamiento de propuestas muy interesantes, como hizo Espacio Ciencia del LATU, por ejemplo, como hizo el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Facultad de Ciencias, entre otros, a la comunidad. Propuestas que estimularon, que incentivaron, que dijeron, a pesar de la pandemia, estamos presentes. Y la pandemia, algo que logró en Uruguay, fue poner en el tapete a la ciencia en un lugar de suma importancia. Un comité científico honorario llevó adelante la política, de alguna manera, de conducción más importante en vinculación al COVID-19. Ese mismo grupo también estuvo apoyando a la Semana de la Ciencia el año pasado y este año consecuentemente. Es así que la semana es un evento consolidado en Uruguay. Es un evento que, si lo manejamos en términos de recursos, son muy bajos los recursos que tenemos, y los recursos son aportados gracias a entidades que nos apoyan anualmente, que nos apoyan desinteresadamente para que los distintos investigadores, las distintas propuestas se puedan concretar. Gustavo, ¿te queda un minuto? Perfecto. Redondeando entonces, la semana en Uruguay es una semana y un evento consolidado. Es un evento que tiene mucho más por delante. Es un evento que lo llevan adelante instituciones que con gran fortaleza se unen semanalmente o quincenalmente como equipo para pensar juntos, para resolver juntos, para ver hacia adelante cómo seguimos estas semanas de la ciencia y la tecnología. Entonces, el reto ahora es pensar en el 2023, donde suponemos una situación de bimodalidad, cómo nos vamos a estar presentando ante un público que nos demanda estar presentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Noemí y Rodrigo de nuevo por su participación. Veo aquí en el menú de preguntas y respuestas que nadie se ha animado a hacernos una, pero yo personalmente sí tengo una pregunta para ustedes, mientras que los demás participantes, los demás asistentes nos envían sus preguntas, o si desean levantar la mano y hacerlas de viva voz, bienvenidos a hacerlo también. Yo noto entre las 3 presentaciones que nos hicieron que, y esto es a título personal, ¿verdad?, que México está en una situación parecida a la de Brasil. Aquí el CONACYT ha retirado el apoyo a la Semana Nacional de la Ciencia, por lo que pues este año prácticamente no ocurrió, aunque algunas instancias llevaron a cabo algunas actividades. Realmente lo que era la gran Semana de la Ciencia y la Tecnología en México no ocurrió. Entonces me interesa mucho preguntarles si conocen o si los tres nos pueden decir
cuál ha sido la, digamos, la forma en la que el público ha reaccionado a esta nueva situación. Y si en el caso de Brasil, por ejemplo, el mismo público ha dicho, queremos la Semana de la Ciencia, queremos que se sigan llevando a cabo estas actividades. Y hay una manera en que el público en general ha tratado de participar para apoyar el que siga existiendo la Semana de la Ciencia. Y en el caso de Uruguay y Costa Rica, ¿cómo ha sido esta transición o cómo ha respondido el público a este cambio de situación, a esta nueva normalidad? Posso responder, então? Dele, obrigado pela pergunta. Eu acho que aqui a gente pode falar de dois públicos principais, né? Eu acho que a gente teve um momento no Brasil onde a área da popularização da ciência recebeu um forte incentivo e aporte de recursos, e isso serviu para estruturar uma área, um grupo de pessoas que atuam diretamente com divulgação científica e ampliar muito esse grupo de pessoas nos diferentes projetos, né, de feiras de ciência, museus de ciência, projetos de ciência móvel. Então, a gente teve uma década e 10 anos de um grande incentivo para a formação desse corpo de pesquisadores e de cientistas e de divulgadores de ciência nas diferentes instituições, mas também um corpo que tinha um diálogo forte com as diferentes comunidades no país como um todo, e aí pensando nos museus e nas feiras de ciência, isso esteve sempre muito presente. Então, quando a gente teve, nesses últimos anos, eu acho que eu não preciso esconder para vocês o cenário que a gente teve no Brasil, que é um cenário até de descrença da ciência, né? A ciência, em alguns momentos no Brasil, foi questionada, e as suas instituições de produção de ciência também. Então, eu acho que esse grupo de divulgadores de ciência, junto com todos os cientistas do Brasil, eles tiveram um papel importante aí de mostrar e fortalecer as instituições científicas no Brasil, que na grande maioria, boa parte da produção científica no Brasil e das instituições que produzem a ciência no Brasil são públicas, né? Boas delas, uma boa parte ao próprio governo federal. Então, eu acho que a gente teve um movimento de resistência importante por essas instituições com relação à ciência como um todo, a diminuição de recursos na ciência como um todo, e vou dizer que a gente vem conseguindo um apoio da população e um reconhecimento da população da importância dessas instituições, tanto na área da divulgação, quanto na área científica, e o próprio sistema de saúde brasileiro, que é público também. Então, essa é a análise que eu faço do cenário que a gente vive, por isso que eu acho que a área da divulgação científica no Brasil ela está consolidada, tanto nas suas instituições como nos seus pesquisadores, e principalmente na relação com o público, mas ainda tem muita gente que a gente não tem acesso e que precisa ampliar esse acesso das actividades de divulgação científica. Bueno, en el caso de Costa Rica, yo creo que el fenómeno, por ejemplo, de la contracción de los presupuestos, en el caso nuestro, que somos una institución pública, nos afectó a todos, ¿verdad? O sea, nuestros presupuestos se disminuyeron en casi un 60%, digamos, en comparación a los años anteriores, y obviamente eso afecta la calidad y el alcance que las actividades que programamos podrían tener. Lo que sí percibimos con las actividades virtuales que nosotros desarrollamos es que sí había un interés de la gente en conocer más sobre los temas. Por ejemplo, abríamos talleres que era con un cupo limitado para todo el país. El cupo se llenaba en cuestión de las primeras 24 horas y empezábamos a recibir un montón de solicitudes de centros educativos, de regiones específicas para abrir más y para llevar esa información y ampliar el alcance. Entonces sí había un interés por parte, o sí existe un interés por parte de la población. A raíz de la pandemia, los temas de medicina, de investigación, de ciencia y tecnología cobraron
más validez, digamos, a nivel de los medios masivos. Entonces, en estos 2 años, más que nunca, hemos logrado conocer a más científicos y científicas costarricenses y las investigaciones que están realizando a nivel de medios. Y entonces ya logramos, digamos, como posicionar eso, y eso tiene un efecto rebote en el tema de las vocaciones científicas, del interés de los chicos y las chicas por conocer y desarrollar proyectos en las ferias científicas, que afortunadamente tampoco en el 2020 sí, pero por ejemplo este año el proceso se realizó, se siguió realizando en los centros educativos. Por lo menos en el caso de Costa Rica sí sentimos una demanda de la gente de este tipo de información, de iniciativas. Percibimos que hay más interés. En estos últimos 2 años, por ejemplo, en el área científica y tecnológica de Costa Rica han pasado cosas muy importantes. Este año se creó la Agencia de Investigación Aeroespacial de Costa Rica. Ya una universidad pública había desarrollado una ingeniería hace un par de años, y entonces ya esos primeros pasos se están realizando en el país. A estos temas se les ha dado divulgación. Se estructuró muchísimo mejor también en el país a través de una agencia de innovación, toda la parte de los temas de innovación de Costa Rica, y justamente el tema de la divulgación va a formar parte de las actividades de esta agencia. Entonces creo que se nos han ido alineando los planetas un poquito como para darle más fuerza. Recursos obviamente siempre va a faltar, así como la parte que yo les hablaba de capacitación, ¿verdad? De no pensar que solo encender la computadora y brindar la charla y el contenido, ya estoy cumpliendo y va a llegar el mensaje. Esa parte como de especialización en el uso de las herramientas y diversidad de opciones es la que quizá nos falta más, por lo menos a nivel país. A nivel de Uruguay, yo creo que una de las grandes fortalezas es que esta comisión organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, a no estar monopolizada o liderada por una institución única, y que incorpora a las principales entidades que producen el conocimiento científico en Uruguay, es una estrategia más que importante, porque tenemos a los científicos de alguna forma más cerca nuestro. Pero por otro lado también, como les decía en la charla, las comunidades se han apropiado de la semana. Entonces, más allá de los impulsos que desde esta comisión se puedan realizar, las distintas entidades, instituciones, también propician sus microsemanas en el marco de sus entidades. Pero algo que me parece importantísimo que tenemos que valorar de estos 2 años de pandemia es el uso justamente de la virtualidad como una herramienta para permitir acercarnos a una población que antes no podíamos. Porque una de las cosas que vimos en Uruguay, si bien les comentaba que el número de localidades de todo el país es mucho, los que participan generalmente en la presencialidad, también hemos notado tímidamente, analizando estos últimos resultados, que hay nuevas localidades que antes no participaban desde la presencialidad y ahora, sin embargo, en la virtualidad sí están presentes. Y eso yo creo que es una gran fortaleza que nos da esta situación, esta posibilidad de acceder a través de webinar, a través del Zoom, del Meet, de distintas plataformas, de distintas estrategias. Por lo tanto, me parece que mirando a futuro, ¿no? Y pensando en el 2023 y de ahí en adelante, para fortalecer aún más estas iniciativas, la bimodalidad es algo que hay que considerarlo. La presencialidad es importante, pero la virtualidad, como bien dicen, llegó para quedarse. Ambas van a hacernos potenciar muchísimo los eventos que nosotros estamos discutiendo en esta instancia. Muy bien, interesante. Y nos han llegado 2 preguntas. Gracias por contestar a la mía. Tenemos aquí que dice, quería preguntar cómo el hecho de haber tenido por necesidad de replantearse la modalidad de la comunicación y el tipo de actividades nos ha servido para aprender y rediseñar para las próximas ediciones, esperemos, de la antigua normalidad. Si algunas cosas que hicimos estos años por necesidad las incorporaremos porque aprendimos que son buenas alternativas. Creo que en parte ya Gustavo nos dio, por lo menos en Uruguay, una perspectiva de cómo va esta situación. No sé si Noemí o Rodrigo quieran agregar algo. Noemí, ¿quer começar? Adelante, Rodrigo, adelante.
Eu concordo com o Gustavo. Eu acho que as estratégias virtuais elas vieram para ficar, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter estratégias de comunicação online, a virtualização dos espaços e exposições, como atividades cada vez mais presentes e contínuas dentro das ações de divulgação científica e especialmente do que são desenvolvidas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas a gente não pode esquecer da desigualdade que a gente tem de acesso, né, a recursos, à internet, e isso, pelo menos no Brasil, é muito presente e é muito forte. Então, eu entendo que a gente tem que o desenho é um processo de integração entre as ações presenciais e as ações no modelo online. Eu acho que, assim como o Gustavo colocou, eu ainda vejo muita força e muita potência nas atividades presenciais, até porque não são todos que vão ter acesso às atividades online, assim como não são todos que têm acesso às atividades presenciais. Eu acho que são públicos, muitas vezes, diferentes, que a gente consegue atender com estratégias como interiorização das ações, os projetos de ciência móvel. A gente consegue chegar a alguns públicos que têm uma grande dificuldade de acesso. No Brasil, a gente tem um grande número de comunidades tradicionais, com acesso restrito e uma estrutura, né, uma disparidade de infraestrutura na internet. A gente tem uma região que é onde eu fico, na região sul, que tem um grande acesso de internet e lógica e condições melhores, e até regiões mais afastadas, como a região norte, na Amazônia, a região nordeste, onde principalmente na parte do interior, esse acesso não está disponível. E talvez aí para a gente poder avançar num modelo mais online, virtual, assim, essa redução dessa desigualdade, eu acho que ela é inicial e precisa ser estabelecida. Por isso que eu entendo muito que diferentes públicos a gente vai ter um perfil diferente de atividades e vai atingir grupos diferentes a partir de estratégias diferenciadas na área da divulgação científica dentro da nossa Semana Nacional. Nada más quisiera añadir a lo que los compañeros de panel han comentado, que justamente esa modalidad o esa bimodalidad lo que hizo fue adelantarse, porque íbamos hacia eso, ¿verdad? El desarrollo de la tecnología y las herramientas digitales nos estaba llevando a eso. Caímos de repente y ahora lo que nos toca es intentar adaptarnos a nosotros los que generamos contenidos, pero también enseñar al público en general a que aproveche y acceda a estas herramientas. Entonces, por ejemplo, sé de museos y de otras instancias que en este tiempo de pandemia hicieron esfuerzos grandísimos, por ejemplo, por desarrollar tours virtuales y poner todas las colecciones a disposición de la gente, pero nada logramos que estén ahí si la gente no las accede. Entonces, teníamos antes el reto de convertir el mensaje científico en digerible o llegable a la comunicación, a la gente. Ahora tenemos uno adicional y es que puedan acceder, que en esa competencia de esa multitud de mensajes que están recibiendo a través de las plataformas digitales, prefieran, en lugar de estar 20 minutos en un TikTok haciendo scroll, viendo cosas, que esos 20 minutos los estén utilizando en ingresar a un contenido probablemente más científico y que les va a generar, no sé, mayor conocimiento a nivel general. Entonces, ese es otro de los grandes retos que tenemos ahora. Obviamente, las cosas jamás van a volver a como eran antes. Ha habido muchísimas ventajas que esta realidad virtual nos tiene y hay que saber aprovecharlas y prepararnos nosotros para poder aprovecharlas realmente. Muy bien, gracias Noemí, gracias Rodrigo. El otro comentario que tenemos en realidad es para felicitar a los panelistas. Entonces transmito las felicitaciones que les manda uno de nuestros participantes. Solamente tenemos 3 minutos más y quisiera aprovecharlos si cada uno nos puede enviar un cierre final de aproximadamente 1 minuto sobre cuál es su
visión o perspectiva sobre qué va a pasar en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay y en el caso de Noemí, si esta brecha tecnológica no lograra cerrarse en un periodo, digamos, corto, ¿cómo verían ustedes que tendrían que trabajar en el próximo año, próximos 2 años en este sentido para que esa brecha se cierre, más bien, no para que no? Perdón, estoy picando aquí lo que no debo. Para que esa brecha logre cerrarse, más bien. O sea, ¿cómo ven ustedes, rápidamente en un minuto, cada quien, cómo ven ustedes que pueda su país, o si el país está trabajando en ese sentido para que pueda cerrarse esa brecha en el tiempo que se requiere? Adelante, Gustavo. Bueno, yo creo que es interesante la pregunta. Creo que cerrar esa brecha es una meta, también es una utopía. El tema es cómo caminamos hacia esa meta, ¿no? Y tratar de disminuir al máximo lo que son esas muchas veces dificultades que tienen determinadas comunidades por una mala conectividad, un mal acceso a la información. Es un desafío de todos los países. En Uruguay se están haciendo esfuerzos, sin lugar a dudas, a través de lo que es mejorar el sistema de conectividad. Más allá de eso, la semana tiene que también pensar en cómo poder posicionarse de tal manera que la brecha se vaya acortando, ¿no? Yo creo que va a pasar mucho tiempo para que esa brecha desaparezca, pero sin lugar a dudas que los esfuerzos hay que hacerlos. Noemí. Nosotros en Costa Rica, como les comenté al inicio, en este momento nos encontramos en el proceso de reformulación de los planes nacionales, tanto el de ciencia, tecnología e innovación como el de telecomunicaciones. Y este tema, tenemos muchas esperanzas, ha sido un proceso súper participativo. Justamente la virtualidad nos ha permitido hacer talleres donde se ha conectado gente de todo el país, que nos han manifestado sus necesidades y estamos intentando poder adaptarlas en estos planes. Tenemos esa esperanza. Y tal y como comentan ustedes, pensamos no solo en el cierre de la brecha de acceso, ¿verdad? Y es que existe la infraestructura y la conexión para que la gente pueda utilizar las herramientas, sino justamente de uso, de las destrezas, no solo de la gente joven, sino también de la gente adulta, que ya de por sí hay una brecha generacional muy grande, y obviamente no concentrarnos las instituciones que hacemos eso solamente en esas herramientas digitales. Me encantan esas opciones comunales que desarrolla Uruguay, porque es que justamente ahí es donde se gesta esas iniciativas que tengan un alcance y que esas grandes diferencias no sean mayores, ¿verdad? Que esas disparidades de una zona a otra en los países no sean grandes, pero por lo menos en Costa Rica sí tenemos grandes esperanzas con los planes nuevos. Va a haber un golpe que va a ser inevitable, o sea, la pandemia dentro de unos 20 años vamos a analizar obviamente todas esas consecuencias negativas que tuvo, pero justamente este es el momento de hacer ese alto, de replantear y ver cómo vamos a ir recuperándonos de esos impactos. Muchas gracias. Finalmente, Rodrigo. Bom, eu tenho a expectativa e a esperança que a gente consiga voltar a ter no Brasil a área de divulgação da ciência e a área da ciência como uma área prioritária dentro dos governos. Eu acho que a divulgação da ciência e o próprio investimento na ciência é talvez um dos importantes instrumentos de redução de desigualdades que a gente tem. Especificamente quando a gente trabalha com um país com características territoriais do tamanho do nosso e com peculiaridades e características regionais tão distintas de um local para outro, eu acho que o investimento em ciência e tecnologia, e dentro do investimento de ciência e tecnologia, o investimento na área da divulgação e educação científica, eles são instrumentos importantes para reduzir esse abismo que a gente tem e esse enorme desigualdade que faz parte hoje da realidade brasileira, que nos últimos anos aumentou.
Então, eu espero, sinceramente, que a gente consiga ter a redução das desigualdades no Brasil como uma pauta importante e para isso eu acho que o investimento em ciência e tecnologia ele deve ser priorizado. Espero que a gente consiga vivenciar isso aí nos próximos anos no Brasil. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Agradecemos enormemente la participación de Noemí Coto, Gustavo Riestra y Rodrigo Arantes en este panel. Creo que nos quedan muchos puntos para seguir trabajando, ya sea dentro de nuestros países o en conjunto, ¿verdad? Los invito a que sigan en comunicación. Y muchas gracias a las personas que asistieron al panel, a las personas que enviaron sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias al comité organizador. Quedamos pendientes de los siguientes paneles y buena tarde para todos. Buenas tardes, hasta luego.